Con la tabla de integrales básicas que tenemos a nuestra disposición y las propiedades de linealidad de la integral, se pueden calcular bastantes integrales que llamaremos inmediatas, aunque no siempre son tan fáciles. En efecto, aún recuerdo uno de los momentos en los que el alumno lo pasa peor cuando está estudiando integrales. Es el momento que ocurre en clase cuando alguien pregunta una integral o el profesor propone una integral. Se escribe en la pizarra una integral que el alumno normalmente no sabe ni por dónde empezar a hacerla, y en ese momento de desconcierto el profesor remata diciendo las palabras: esta integral es inmediata. Por supuesto, nadie ve la inmediatez de la integral por ningún lado. Concretamente esta la resolveremos dentro de un momento en este mismo vídeo. Y sí, se trata de una integral inmediata. Cuando se empiezan a calcular integrales es necesario tener presente la tabla de integrales básicas. Aquí la tenemos y nos va a acompañar durante todo este vídeo. Nuestra primera integral va a ser muy sencilla. La integral de x elevado a 10 diferencial de x evidentemente es una función tipo potencia, y la integral se calcula aplicando la fórmula para integrar potencias con alfa igual a 10. Esto termina dando 1 partido 11 por x elevado a 11 más c, y el rango de validez es todos los números reales. La siguiente función que vamos a integrar sería 1 partido x a la 5 por diferencial de x, que se puede poner como la integral de una función tipo potencia, x elevado a menos 5, y aplicando la correspondiente fórmula tendríamos menos un cuarto de x elevado a menos 4 más c. Finalmente lo podemos escribir como menos 1 partido 4x elevado a 4 más c. Esto sería válido en los intervalos abiertos menos infinito 0 y 0 más infinito, que constituyen el dominio de la función que estamos integrando. La siguiente integral que vamos a calcular es la integral de 1 partido raíz cuadrada de x cubo. De nuevo se trata de una función que podemos poner como una función potencia con exponente menos 3 medios. Aplicando la correspondiente fórmula tendríamos menos 2 por x elevado a menos 1 medio. Finalmente la escribimos como menos 2 partido raíz cuadrada de x más la constante de integración. El rango de validez de esta integral sería el intervalo abierto 0 más infinito, que constituye el dominio de la función que estamos integrando. Vamos a calcular ahora la integral de la raíz cuadrada de 2x elevado a 5. En este caso tenemos que raíz de 2 es un número que puede salir de la integral por una de las propiedades de linealidad de las integrales, y nos queda dentro de la integral la función raíz cuadrada de x elevado a 5. Esta función se puede poner como una función potencia con exponentes 5 medios, y aplicando la fórmula correspondiente de integración de potencias tendríamos 2 séptimos por raíz de 2 por x elevado a 7 medios más la constante de integración. Finalmente podemos escribir en 2 raíz de 2 partido 7 por x cubo raíz de x más la constante, y siendo un poquillo más elegantes tendríamos 2x cubo por la raíz cuadrada de 2x partido 7 más la constante de integración. El rango de validez de esta integral sería el intervalo abierto 0 más infinito, que constituye el dominio de la función que estamos integrando. Vamos a integrar a continuación la función 2x menos 3 partido x elevado a 4. Aplicando las propiedades de linealidad de las integrales tenemos 2 por la integral de x diferencial de x menos 3 por la integral de x elevado a menos 4 diferencial de x. Hemos puesto 1 partido x elevado a 4 como x elevado a menos 4. Tenemos dos integrales de tipo potencia, y aplicando la fórmula correspondiente tendríamos 2 por 1 medio de x cuadrado menos 3 por 1 partido menos 3 por x elevado a menos 3 más la constante. Arreglando esto un poco tendríamos x cuadrado más 1 partido x cubo más la constante de integración. El rango de validez sería los intervalos abiertos menos infinito 0
y 0 más infinito, que constituyen el dominio de la función que estamos integrando. Como ejemplo, para calcular integrales de funciones polinómicas, vamos a realizar la integral de este polinomio de grado 5. Como un paso intermedio que luego nunca daremos, vamos a aplicar las propiedades de linealidad de la integral y vemos que todo queda reducido a una combinación de integrales de tipo potencia de exponente natural, que se calculan todas con la fórmula correspondiente de una manera muy sencilla, y tendríamos este polinomio más la constante indeterminada, y para integrar polinomios tenemos que ir directamente de la integral que nos plantean a este resultado. No tenemos que pasar por el renglón intermedio, que lo he escrito solamente para que veáis que se aplican las propiedades de linealidad de la integral, pero no tenemos que hacerlas explícitas. Los polinomios los podemos integrar directamente. Luego ya los coeficientes, algunos se podrán simplificar y nos quedaría en este caso 2 tercios de x elevado a 6 menos 1 quinto de x elevado a 5 más 5 cuartos de x elevado a 4 menos 7 tercios de x al cubo más 4x cuadrado menos 6x más la constante de integración. Para calcular la integral que aparece ahora en pantalla, está claro que lo primero que tenemos que hacer es aplicar las propiedades de linealidad de las integrales, y tenemos delante 4 integrales. Las dos primeras son de tipo exponencial, que están en la tabla de integrales básicas. Luego está la integral del coseno, que también está en la tabla de integrales básicas, y la integral de diferencial de x, que es una integral de tipo potencia con alfa igual a 0. Calculando estas integrales tenemos 5 por e elevado a x más 1 partido logaritmo neperiano de 3 por 3 elevado a x menos 2 veces el seno de x más 4x más la constante de integración. El dominio, el rango de validez de esta integral sería el dominio de la función que estamos integrando, que en este caso es todo R. La siguiente integral es sencilla a pesar de su aparente aparatosidad, porque en realidad se trata de la integral de una función de tipo potencia, donde el exponente es 11 octavos. A este valor del exponente se llega aplicando las propiedades de las potencias y las raíces. Con la fórmula de integración de potencias tenemos que la integral sería 8 partido 19 por x elevado a 19 octavos más la constante de integración. Esto se terminaría escribiendo 8 partido 19 x cuadrado por la raíz octava de x cubo más la constante de integración. Esta integral sería válida en el intervalo abierto 0 más infinito, que es el mayor intervalo abierto posible contenido en el dominio de la función que estamos integrando. La siguiente integral que se nos propone es la integral de una suma, y lo primero que hacemos es aplicar la propiedad de linealidad de las integrales. Tenemos la primera integral que aparece, que es una integral básica de las que aparecen en la tabla, y la segunda integral es un cociente de polinomios, pero si nos damos cuenta podemos factorizar como aparece aquí el denominador, de manera que se cancela un factor del denominador con el numerador. Al final quedaría la integral de 1 partido 1 más x cuadrado, que también está en la tabla de integrales básicas. Finalmente tenemos que la integral es arcoseno de x más arcotangente de x más la constante indeterminada, y esto es válido en el intervalo abierto menos 1, 1, que es el dominio de la función que queremos integrar. La siguiente integral es la integral de una función racional. Aunque posteriormente desarrollaremos técnicas específicas para la integración de funciones racionales, sí conviene decir desde el principio que cuando tengamos que hacer la integral de una función racional, siempre que se pueda hacer la división polinómica, es conveniente efectuarla. En este caso, el numerador es un polinomio de grado 4, el denominador un polinomio de grado 2, y se puede efectuar la división, de manera que tendríamos la integral de x cuadrado más 1 partido x cuadrado más 1. En estas condiciones
podemos separar la integral como suma de dos integrales que resultan ser integrales básicas. La primera es la integral de una función potencia, la segunda la integral de 1 partido x cuadrado más 1. Tenemos finalmente un tercio de x cubo más el arco tangente de x más la constante de integración. Esto es válido en todos los números reales que constituyen el dominio de la función que queremos integrar. En la siguiente integral tenemos otra función racional y puesto que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, procedemos a efectuar la división polinómica, quedándonos la integral de x cubo más 5 menos 7 partido x diferencial de x. Aplicando las propiedades de linealidad, tenemos la integral de x cubo más 5 veces integral de diferencial de x menos 7 por la integral de 1 partido x diferencial de x. Todas las integrales que salen son integrales de la tabla de integrales básicas y finalmente tenemos un cuarto de x a la cuarta más 5x menos 7 logaritmo neperiano del valor absoluto de x más la constante de integración. Esto tiene validez en los intervalos abiertos menos infinito 0 y 0 más infinito, que constituyen el dominio de la función que queremos integrar. En este caso queremos integrar la función tangente cuadrado de x diferencial de x. Se nos puede ocurrir sumar 1 y restar 1 a la función que queremos integrar y aplicar las propiedades de linealidad de la integral, de manera que tenemos dos integrales que están en la tabla de integrales básicas. La primera sería la tangente y la segunda sería la función identidad. Así que tenemos la tangente de x menos x más la constante de integración. Esto tiene validez en el dominio, en intervalos abiertos contenidos en el dominio de la función tangente cuadrado de x. La siguiente integral es la integral de 1 más seno cuadrado de x partido coseno cuadrado de x diferencial de x. Podemos expresar esto como la integral de 1 partido coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x partido coseno cuadrado de x, que es la tangente cuadrado de x. Aplicando las propiedades de linealidad, tendríamos la integral de 1 partido coseno cuadrado de x más la integral de la tangente al cuadrado de x. La primera de estas integrales aparece en la tabla de integrales básicas y la segunda es la que acabamos de calcular, de manera que tendríamos tangente de x más tangente de x menos x más la constante de integración, o lo que es lo mismo, dos veces la tangente de x menos x más la constante de integración. Esto tiene validez en cualquier intervalo abierto contenido en el dominio de la función que queremos integrar. Por cierto, si en esta integral escribimos el denominador no como coseno cuadrado de x, sino como 1 menos seno cuadrado de x, tenemos la integral que apareció al principio del vídeo. Como ejemplo de integral que se pone en clase al principio, se dice que es inmediata y nadie sabe por qué es inmediata y la gente pues la mira con bastante respeto. Abordamos a continuación el siguiente ejercicio. Se trata de encontrar la integral indefinida de una función polinómica, lo cual debe ser bastante fácil, pero nos piden que seleccionemos de todas las primitivas aquella cuya gráfica pasa por el punto menos 1, 4. Bien, la integral indefinida de esta función polinómica, aplicando las propiedades de linealidad, resulta ser 4 tercios de x cubo menos 3 medios de x cuadrado más 2x más una constante indeterminada. Ahí están contenidas todas las primitivas de la función que estamos integrando, pero queremos aquella cuya gráfica pasa por el punto menos 1, 4. Las primitivas son, por lo tanto, de esta forma y tenemos que aplicar la condición de que cuando evalúo la primitiva en x igual a menos 1, quiero que tenga el valor 4. Aplicando esto resulta que podemos calcular el valor de la constante que selecciona la primitiva que queremos. En este caso sería 53 sextos. La primitiva que buscamos es 4 tercios de x cubo menos 3 medios de x cuadrado más 2x más 53 sextos. El último ejercicio es parecido al anterior, pero un poquito más elaborado. Me dicen que la gráfica de una función f corta al eje horizontal en x igual a 1 y que en ese punto hay un extremo relativo.
nos dan la segunda derivada de la función y nos piden que calculemos el valor que toma la función f cuando x vale menos 1. Evidentemente, para calcular f de menos 1 tenemos que conocer la función f, pero la función f a priori no la conocemos. Conocemos su segunda derivada y algunas condiciones que cumple su gráfica, como por ejemplo que hay un punto de corte con el eje horizontal en x igual a 1 y que en este punto además hay un extremo relativo. Como nos dan la derivada segunda, para llegar desde la derivada segunda a la función vamos a tener que integrar dos veces. Una primera integración nos va a llevar a la derivada primera y una segunda integración me llevaría a la función f. Entonces vamos a plantear cómo sería la derivada primera de la función f. La derivada primera sería la integral de la derivada segunda, es decir, la integral de x cuadrado menos 3x más 1. Esto resulta ser un tercio de x cubo menos 3 medios de x cuadrado más x menos la constante de integración. La llamamos c sub 1 porque luego tendremos que hacer otra integración. Para determinar la constante c sub 1 nos fijamos en que nos dicen que en x igual a 1 la gráfica de la función f tiene un extremo relativo. Esto significa que f' en 1 vale 0. Era una condición necesaria para que hubiera extremo relativo cuando teníamos una función derivable en un punto. Pues muy bien, resulta entonces que podemos sustituir en f' de x igual a 1 igual a 0 y esto me va a dar el valor de la constante c sub 1 que termina siendo un sexto, de forma que ya sabemos que la derivada primera de la función es un tercio de x cubo menos 3 medios de x cuadrado más x más un sexto. Para a partir de la derivada primera de una función llegar a la función tenemos que efectuar un proceso de integración. En nuestro caso f de x va a ser la integral de f' de x diferencial de x. Y cuando planteamos nuestra integral obtenemos este polinomio donde me aparece una constante de integración c sub 2. Para determinarla tenemos que utilizar la condición de que la gráfica de la función f corta al eje horizontal en x igual a 1. Esto se traduce en que f de 1 vale 0. Cuando nosotros sustituimos el 1 en la expresión que tenemos de la función e igualamos a 0, podemos calcular la constante c sub 2, que en este caso sería menos un cuarto. Finalmente, la función f sería un doceavo de x a la cuarta menos un medio de x cubo más un medio de x cuadrado más un sexto de x menos un cuarto. Ya podemos calcular f de menos 1, que vale 2 tercios. En estos dos últimos ejercicios hemos comprobado la importancia que tiene la constante c cuando realizamos integrales. Recordemos que c era lo que nos traíamos del mundo oscuro a nuestro mundo cuando cruzábamos el portal para venir de regreso. C nos permite seleccionar la primitiva adecuada que cumpla las condiciones que requiere el problema. C es quien abrió el portal. ¿Qué significa el 11? ¿Es tu nombre? 11. Vale. Pues yo me llamo Mike, el diminutivo de Michael. Así que podría llamarte C, el diminutivo de 11. Bueno, pues... Buenas noches, C. Buenas noches, Mike.